Una nevada irreal cae sobre la ciudad. Los transeúntes, sorprendidos, levantan la vista al cielo. No lo saben todavía, pero la muerte ha comenzado a descender lentamente en forma de copos. No es un desastre natural, es una invasión. No es un ataque directo, es algo peor, un silencioso plan de exterminio. Así comienza El Eternauta, la obra maestra de Héctor Oesterheld y Francisco Solano López, una historia que desbordó el formato de cómic y se convirtió en una de las ficciones más inquietantes, analíticas y proféticas de la Argentina tanto del siglo XX como, ¿por qué no?, del siglo XXI. Pero El Eternauta no se lee solamente con los ojos del niño que descubre una aventura post-apocalíptica. Se lee con las lentes de la historia, de la política, del espanto. En un país que conoce de invasiones simbólicas, manipulaciones y dictaduras, la historia de Juan Salvo es mucho más que una ficción. Es un espejo terrible y fascinante. Este informe se sumerge en el corazón de esa obra monumental, desde la vida trágica de su autor hasta las capas de significado que atraviesan sus viñetas, pasando por las relecturas contemporáneas, sus usos políticos, su presencia en el debate ideológico actual y hasta su reciente adaptación por parte de Netflix. Héctor Germano Oesterheld nació en Buenos Aires en 1919. Geólogo de formación, científico de vocación, fue también escritor de ciencia ficción y periodista. Pero su verdadera revolución llegó con el cómic. En una época en la que la historieta era vista como un arte menor, Oesterheld le insufló densidad filosófica, profundidad psicológica y contenido político. Junto a dibujantes como Alberto Breccia o Francisco Solano López, transformó el panorama narrativo de la Argentina y América Latina. Pero no fue solo un pionero, fue también un militante. En los últimos años de su vida, Oesterheld se radicalizó políticamente y se vinculó a Montoneros. Escribió biografías en clave revolucionaria, como la de Eva Perón y el Che Guevara, y se mantuvo activo pese al recrudecimiento de la represión. Su compromiso fue absoluto, tanto que pagó con su vida. En 1977 fue secuestrado por la dictadura. Nunca más se lo volvió a ver. Sus 4 hijas también fueron desaparecidas. Fue, literalmente, exterminado por el mismo aparato que había previsto su pluma. Publicado originalmente en 1957 en la revista Hora Cero, El Eternauta parte de un recurso metanarrativo. Un guionista recibe en su casa la visita de un extraño que le relata una historia. Ese hombre es Juan Salvo, el Eternauta, un viajero del tiempo que ha sobrevivido a una catástrofe mundial iniciada por una nevada mortal. Esa nevada es apenas el inicio. Luego vienen criaturas extraterrestres, ocupaciones, resistencias, traiciones y un largo y desolador viaje por una Buenos Aires convertida en campo de batalla. Lo impactante de la historieta no es solo su argumento, es su encuadre. Por primera vez, la catástrofe no sucede en Nueva York ni en Londres, sino en Buenos Aires. La resistencia no la lideran superhéroes, sino vecinos con trajes improvisados, organizados como puede. No hay un salvador individual, sino una épica del grupo, del colectivo. La historia se construye en clave nacional, popular y barrial. La genialidad de Oesterheld no se agota en su habilidad narrativa. El Eternauta está tejido con capas de sentido. A simple vista, es una historia de ciencia ficción, pero en el fondo es una elaborada crítica a los mecanismos de dominación imperialistas. Los verdaderos enemigos no son los invasores visibles, sino los ellos. Una inteligencia lejana e invisible que manipula a otras especies, como los manos, los gurbos y los cascarudos, para que peleen por ellos. Esta estructura piramidal remite claramente a los sistemas de poder neocolonial. La metáfora es inquietante, como en las Guerras Frías, donde las dictaduras son apoyadas por potencias extranjeras o las economías sometidas a organismos internacionales. El Eternauta pone en escena una Argentina ocupada sin darse cuenta, una Buenos Aires sitiada desde el cielo y desde adentro. En un mundo globalizado, donde las decisiones que afectan a los pueblos se toman en oficinas a miles de kilómetros, la figura de los ellos cobra una actualidad escalofriante. Oesterheld lo escribió antes de que existieran el FMI tal como lo conocemos, los tratados de libre comercio, la deuda externa masiva, entre otras herramientas de sometimiento. El autor lo había anticipado todo y lo graficó con una nevada. No están solos, juntos somos fuertes. ¿Hay algo más? Decir que El Eternauta es una obra profética no es exagerado. No solo anticipó formas de dominación, sino también formas de resistencia y de derrota. La historia de Salvo es también la historia de un país que intenta resistir desde lo colectivo,
pero es traicionado, infiltrado, diezmado. La Nevada, además, se lee hoy como una versión simbólica del terror que vendría décadas después con la dictadura. Juan Salvo, viajando en el tiempo, tratando de volver con su familia, es una figura del exilio, de la pérdida, de la imposibilidad del regreso. En épocas donde miles de argentinos debieron escapar, donde los familiares de los desaparecidos nunca pudieron reconstruir su hogar, Salvo es también un desaparecido, un errante. En la obra de Oesterheld, como en El País Real, la memoria no es un lujo, sino una necesidad para entender qué fue lo que nos pasó. La desaparición de Oesterheld fue más que una tragedia personal. Fue un intento deliberado de borrar a quien se había animado a narrar el poder desde abajo. La dictadura no solo eliminaba cuerpos, intentaba suprimir ideas. Y El Eternauta era, por su masividad y contenido, un blanco claro. El hecho de que haya sido escrito antes del golpe de 1976 y, sin embargo, represente con tanta precisión su lógica, refuerza su carácter profético. La dictadura también se presentó como una nevada silenciosa, primero confundiendo, luego paralizando, finalmente exterminando. La figura de Oesterheld, desaparecido junto a sus 4 hijas, se entrelaza con la de su personaje. Hoy, cuando los tentáculos del poder financiero y político global se sienten cada vez más presentes, el Eternauta cobra una nueva relevancia. Los ellos podrían ser los fondos buitre, las grandes tecnológicas que manipulan datos, los acuerdos extractivistas impuestos a países periféricos o las guerras por recursos disfrazadas de misiones humanitarias. La obra se resignifica como un manifiesto anticolonial del siglo XXI. En un mundo multipolar, donde los centros de poder no son solo militares sino también simbólicos, el mensaje de Oesterheld se vuelve urgente. No alcanza con identificar al enemigo, hay que entender la red de dominaciones. En eso, el Eternauta no ha envejecido. Al contrario, se ha vuelto más joven que nunca. Juro por Dios, nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación. A partir de 2003, con la llegada de Néstor Kirchner al poder, el Eternauta fue resignificado como emblema de la memoria, la resistencia y la organización popular. La imagen de Juan Salvo se reprodujo en murales, actos oficiales y hasta colgó del Ministerio de Desarrollo Social con la frase «El héroe colectivo somos todos». No era solo una cita, era una declaración ideológica. Intelectuales y militantes vieron en Salvo una representación simbólica del propio Kirchner. Ambos resistiendo desde lo imposible, convocando a la organización barrial y comunitaria. La figura del héroe anónimo, que lidera sin querer, se volvió la imagen ideal del proyecto nacional y popular. Pero esa apropiación también generó críticas. Desde sectores opositores se acusó al kirchnerismo de absorber símbolos culturales para vaciarlos de contenido o ponerlos al servicio de su propaganda. La propia familia Oesterheld expresó en su momento cierta incomodidad ante usos partidarios excesivos. Lo cierto es que el Eternauta se transformó en territorio en disputa, se interpreta, se discute, se levanta como bandera o se denuncia como apropiación. En la Argentina, hasta la ciencia ficción se vuelve campo de batalla. La reciente serie producida por Netflix con Ricardo Darín como protagonista volvió a encender la discusión sobre qué significa el Eternauta hoy. La expectativa era altísima. ¿Sería una adaptación fiel al espíritu de Oesterheld o una versión lavada para el consumo global? La serie, impecable en lo técnico, quedó atrapada en la trampa de su propia potencia simbólica. Cada plano fue analizado, cada diálogo fue discutido. El Eternauta se transformó así, otra vez, en campo de batalla. Ya no solo de alienígenas, sino de ideologías. Lo que empezó como una historieta de ciencia ficción en los años 50 se convirtió en una cartografía del miedo, la resistencia y la memoria de un país que nunca dejó de luchar contra sus propios fantasmas. La nevada que cae en el Eternauta no cesó. Hoy tiene otras formas: endeudamiento, censura, vigilancia, pobreza planificada, guerra cultural. Pero el mensaje sigue intacto. Sin organización no hay salida. Sin memoria no hay futuro. Sin identificación del verdadero enemigo no hay posibilidad de liberación alguna. Oesterheld escribió para advertir, y su obra resiste el tiempo, desde la viñeta, desde la pantalla, desde las calles. Y mientras sigamos discutiendo, releyendo, adaptando y apropiándonos del Eternauta, la nieve no habrá ganado por completo. Y hasta acá el informe de hoy. Muchísimas gracias por haberlo visto completo y déjame pedirte que si llegaste hasta acá, dejes un like,
un comentario, te suscribas y si está dentro de tus posibilidades, hagas una donación por única vez en las fuentes que te dejo en el comentario destacado o si no, te unas a alguna de las membresías que son realmente muy económicas y sirven para apoyar este proyecto. Mi nombre es Laureano Herger, esto fue Nobleza Laucha y aunque se complique con tanto humo, nos vemos la próxima. Chao.